Bueno, ayer tuvimos culto a la noche y empecé con la primera parte de esta palabra que voy a predicar ahora. Los que estuvieron ayer en la noche van a encontrar algún tipo de referencia ahora al principio, pero no se preocupen porque el mensaje no es el mismo mensaje. Este mensaje tiene un título y el título es Pero Dios. Pero Dios. Acuérdense de eso, pero Dios. Bueno, vamos a leer Génesis 49, como ayer en la noche. Acá en Génesis 49, Jacob está diciendo sus últimas palabras antes de morir. A sus hijos. ¿Cuántos saben que las últimas palabras que alguien dice son importantes? ¿No? Yo pienso, ¿no? El día que esté ahí en mi lecho de muerte, que sea no, espero poder decir las palabras más importantes. Espero no decir, me duele algo, ¿no? Pero estas son palabras importantes que está diciendo Jacob. Y dice Génesis 49, versículo 1, que llamó Jacob a sus hijos y les dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. O sea, lo que Jacob hace es profetizar. Les va a decir a los hijos lo que les va a pasar en los días venideros. Y va a hablar sobre cada uno de sus hijos. En resumen, estos son los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, una cada hijo. Y estos tipos no eran tipos fáciles. ¿Cuántos saben que los hijos de Jacob no eran gente fácil? Fueron los que, ¿se acuerdan?, vendieron a José como esclavo. Lo agarraron, José. ¿Se acuerdan cómo era esa historia? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? José tuvo un sueño, se lo contó a los hermanos, y los hermanos se enardecieron en furia, se lo llevaron al desierto, lo quisieron matar. Y cuando en un momento se dieron cuenta que era una locura matarlo, lo vendieron a un mercader de esclavos. José fue llevado a Egipto y ahí en Egipto vivió una tribulación grande, ¿verdad? Entonces él les va a estar hablando a estos dos hermanos y también a José. Así que les dice uno a uno, y vamos a empezar por el versículo 3. El primero es Rubén. Le dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, o sea, por cuanto eres impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo acá? Le está diciendo, Rubén, vos te metiste en la cama con mi mujer. Por eso no vas a heredar la primogenitura. Le está diciendo eso. Esa es la palabra para Rubén. Lo que hizo Rubén es pecado grave, ¿verdad? Por lo cual pierde el derecho a ser el principal. ¿Por qué? Porque profanó el lecho de su padre, se acostó con la mujer de su padre. Pero no es el único. Fíjense lo que le dice a Simeón y a Leví. Génesis 49, 5. Vamos al versículo 5, acá. Perdón que estamos sin pantalla, pero yo se los voy a leer y lo van a entender. Dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. O sea, lo que se les está diciendo es, ustedes atacaron ciudades enteras. Ustedes desjarretaron toros, aniquilaron pueblos enteros, por lo cual van a ser malditos.
Está diciendo eso, no van a entrar en mi bendición, en su consejo no entre mi alma. Estoy separado de ustedes. Palabras duras de Jacob, ¿verdad? A Isaacar lo llama asno. Fíjense Génesis 49, versículo 14. Génesis 49, 14. Dice, Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Interesante, ¿no? Llamar a un hijo asno. Y a otro lo llama serpiente, Adán. Le dice en el versículo 17, será Adán serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Con lo cual lo llama serpiente. A uno lo llama asno, al otro serpiente, al otro lo acusa de pecado grave y a los otros los acusa de asesinos y aniquiladores. Pero de repente llega José. ¿Y qué le dice? Ustedes saben cuánto amaba él a José. Él amaba a Raquel, la mamá de José, amaba a José, a quien perdió de chiquito. Después nos enteramos de que en realidad no lo perdió porque él pensaba que un animal lo había matado en el desierto y nosotros sabemos que fueron sus hermanos que quisieron matarlo y después lo vendieron como esclavo. Y esta bendición que hay para José es una bendición que quiero que tomes hoy para vos, igual que la que tomamos ayer para la gente que estaba en la noche. Porque siento decirte que así como José, vos pasaste mucha tribulación. Y como pasaste mucha tribulación, Dios te da una bendición más larga. A los demás no les dio bendición. No hubo palabras para los hermanos de bendición, para los hermanos de José. Pero para José hay una palabra de bendición. Y quiero decirte que al que pasó por más, al que soportó más, al que sufrió más, hay más bendición. Así que escuchen esto, que es lo que dice sobre José. Génesis 49, 22. Dice, rama fructífera es José. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Fíjense esta imagen, ¿no? Está hablando de una rama que da fruto. Ustedes conocen Juan 15. ¿Qué es lo que dice Juan 15? Juan 15 dice que toda rama que no da fruto, él la corta, ¿verdad? Así que la bendición para vos hoy es, vos sos una rama que va a dar fruto. ¿Cuántos toman esto? ¿Cuántos lo reciben? Será fructífero. Has estado pasando por una poda, pero eso es para que lleves más fruto, porque toda rama que lleva fruto, Él la podará para que lleve más fruto. Entonces, hay más fruto para vos. Pero fíjense la imagen de una rama junto a una fuente. Una imagen interesante, ¿no? Es un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Saben qué quiere decir esto? Es una persona que no depende de su contexto. Decía que está al lado tuyo, vos no dependés del contexto. No dependés de lo que te pasa. Podés ser independiente del contexto. El contexto puede empeorar y vos podés mejorar. ¿Cuántos saben que eso puede pasar? Y es más, los hijos de Dios generalmente mejoran cuando el contexto empeora. Es una característica de los hijos de Dios. Lo que para el mundo es perdición, para nosotros es edificación. Cuando vienen cascotazos, nosotros nos hacemos más fuertes. Cuando la vida nos da limones, ¿qué hacemos? Limonada. La vida te da limones, ¿qué haces? Lemon pie. Lemon pie, dice Ernesto, ¿qué? Lemon pie. Y la imagen de los vástagos que se extienden sobre el muro es una imagen de ramas que pasan por encima de obstáculos, ¿verdad? ¿Y cuántos son así? ¿Cuántos han pasado sobre obstáculos? Vos de repente viene el obstáculo y vos orás para que Dios te saque el obstáculo. Pero Dios no te quiere sacar el obstáculo. Dios lo que quiere es que vos pases por encima del obstáculo y tengas victoria.
y quiere que sepas que todo lo podés en Cristo que te fortalece. Y que sepas que sos más que vencedor por medio de aquel que te amó. Que sepas que el victorioso vive en vos. El que ha vencido al mundo, Jesús, que dijo: en el mundo tendrán tribulación, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo, está en vos. Y por eso vos sos como esa rama que se extiende por encima de un muro. Y fíjense lo que dice el versículo 23. Dice: le causaron amargura, le asaetearon. Eso quiere decir que le lanzaron saetas, flechas. O sea, lo mataron a flechazos. Y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que el contexto empeoró, a pesar de que vinieron cosas difíciles, y ustedes saben la historia de José, él mantuvo el rumbo, el arco siguió estando enfocado hacia su propósito, y su brazo, lejos de hacerse más débil, se hizo más fuerte, ¿verdad? Yo nunca tiré con un arco y una flecha, pero lo que dice acá es eso: por más que pasó problemas, cosas que le causaron amargura. ¿Cuántos han recibido amargura de este mundo? ¿Verdad? Y como le lanzaron flechas a él, a pesar de eso no perdió el rumbo. No perdió el rumbo. Su arco se mantuvo en dirección al blanco, a su propósito, y los brazos de sus manos se fortalecieron. Y sigue diciendo: por las manos del fuerte de Jacob, o sea, por la mano de Dios. Porque acá lo importante que tenemos que entender es que esto no es alabanza a un hombre, esto es alabanza a Dios. Esto no es la obra de un hombre, esto es la obra de un hombre que ha estado fortalecido por Dios. Esto es y depende netamente de que tengamos la ayuda de Dios. Por el Dios de tu Padre, dice, el cual te ayudará. Y yo quiero decirte esto a vos hoy: Él te ayudará. Vos lo has dudado quizá, pero Él te ayudará. ¿Estás pasando por un mal momento? Él te ayudará. Aunque pases por los ríos, no te anegarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque Él es tu guardador, el Santo de Israel, el Dios de Abraham y el Dios de Jacob. A Etiopía, a Egipto y a Seba ha dado por ti, naciones por tu vida. Y vos dirás: no, pero eso es para mí, eso no es para Jesús. Bueno, escúchame, vos, ¿dónde estás mirando a Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Acá. No está lejos, está cerca. ¿Y nosotros somos qué? Su cuerpo. ¿Y qué quiere decir que somos su cuerpo? Quiere decir que somos la manifestación física de Cristo en la tierra, llenos del Espíritu Santo, todos juntos. Somos el cuerpo físico de Jesús. Entonces no mires lejos cuando buscas a Jesús. No está lejos y no está muerto. Cristo no está muerto. Está vivo, Cristo no está muerto, está vivo. Bueno, escuchen, dice: por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores, y repito, las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos, serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Amén. Bueno, esta es la palabra para hoy. Y quiero empezar diciéndote que todas las cosas que nos pasan en este mundo están bajo la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios está sentado en su trono. Nada de lo que te pasa a vos está fuera del control de Dios. No hay cosas que te pasen que sean al azar. Ningún hijo de Dios vive sujeto al azar. Todo lo que te pasa está bajo el control de Dios y Dios lo permite de alguna forma para generar en vos una reacción.
¿no? Y alguno dice, bueno, pero ¿por qué entonces Dios permite lo malo? ¿Es que Dios es malo? No, lo que hace Dios es permite eventos en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos salir con los brazos fortalecidos. Con los brazos fortalecidos como José. Entonces, Él es el que determina lo que te pasa. Y vos me decís, no, yo no creo eso. Bueno, la Biblia lo dice, y lo dice en Lamentaciones 3:37. Dice lo siguiente, dice, ¿quién será aquel, repito, quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Esto lo dice el profeta Jeremías. ¿Quién será aquel que crea que Dios no es poderoso para controlar todo lo que pasa? Y uno dice, bueno, pero lo que pasa no es bueno, hay muchas cosas que no son buenas. Bueno, hay que dividir las cosas, ¿no? Gran parte de las cosas que pasan en el mundo son porque el hombre le ha dado la espalda a Dios. O sea, nosotros hoy en este mundo estamos viviendo de alguna forma un juicio. Estamos viviendo un juicio. Alguno dirá, bueno, pero ¿yo qué tengo que ver si yo trato de seguir a Dios? Bueno, pero vos vivís en un mundo caído y este mundo está bajo juicio ahora. Y vos dirás, pero ¿no es que el juicio viene en algún momento? No, el juicio ya empezó, el Espíritu Santo ya se está retirando. Y por eso estamos viendo hechos de violencia como nunca hemos visto en el mundo. Quizá no guerras todavía como la Segunda Guerra Mundial, pero sí estamos viendo guerrillas, terrorismo, narcoestados, estamos viendo violencia de todo tipo, femicidios, homicidios, estamos viendo de todo. Y todo eso es desastres naturales, todo lo que vemos tiene que ver con el juicio de Dios. Este mundo ya entró en el juicio de Dios, por lo cual no podemos pretender vivir en paz en el mundo. Salvo que vivamos imbuidos en el reino. Salvo que vivamos inmersos en el reino. La única forma de vivir en paz en este mundo que está bajo el juicio es estar cubierto por la burbuja de la gracia de Dios. Es la única forma. La única forma de estar en paz en este mundo es estar en contacto con una comunidad espiritual en donde todos nos apoyamos y donde todos oramos los unos por los otros y donde todos nos protegemos. Por eso es tan importante estar en una comunidad espiritual. Ahora, José las pasó todas, ¿verdad? Sus hermanos lo quisieron matar por celos, lo hicieron pasar por muerto, lo vendieron como esclavo, dijeron injusticia sobre él. Pero él hizo algo distinto. ¿Qué fue lo distinto que hizo José? Que capaz que ninguno de nosotros hubiera hecho. Él no se paralizó. No quedó paralizado. No quedó lamentándose por lo que le había pasado. Mantuvo curso. Lo dice el versículo 23 de Génesis 49. Le causaron amargura, lo asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Y él aprendió de todo. Un desastre lo que le pasó, pobrecito, pero siguió adelante, nunca se quejó, hizo todo con excelencia, jamás dejó que la amargura le llenara el corazón y él siguió haciendo las cosas con excelencia hasta lo más oscuro de las cárceles. Bajo las injusticias más grandes. Ustedes piensen, ustedes de repente creen, a mí me hicieron una injusticia. Pero piensen en la injusticia de José. José estaba en la casa de Potifar, haciendo las cosas con excelencia. Un día Potifar no está, aparece la mujer de Potifar, trata de llevarse a José a la cama y José sale corriendo y la mujer de Potifar, por despecho, lo denuncia, ¿no? Y lo meten en la cárcel y él termina, después de haber hecho todo bien, con una injusticia tremenda en la cárcel. Y en la cárcel, donde tendría que estar ya amargo y quejándose, diciendo, Señor, me abandonaste, yo hice todo bien y termino en la cárcel, él siguió, sin embargo, haciendo todo con excelencia. ¿Por qué? Porque Dios, antes de llevarlo a lo más alto,
necesitaba llevarlo a lo más abajo, a lo más oscuro. Y necesitaba saber, Dios, que Él no iba a dejar que las cosas del mundo lo amargaran. Porque si Él dejaba que la amargura se metiera en su corazón, Él no iba a estar listo para el último acto de grandeza que tenía que hacer. Iba a estar listo. Si Él era una persona que no pasaba la prueba de la amargura, si Él no pasaba la prueba de la amargura, no iba a poder hacer lo que tenía que hacer. Por eso, guarda con la amargura, ojo con la amargura, no sea que te estorbe. Decía que está al lado tuyo, guarda con la amargura. Y finalmente queda como el segundo en importancia en Egipto, ¿verdad? Segundo en importancia en Egipto. No fue una casualidad, ¿fue una casualidad? Alguno dice, no, interpretó un sueño y justo le contaron al faraón y un golpe de suerte. No, eso era Dios que estaba mirando. Dios estaba mirando cómo reacciona José en lo más profundo del oscuro. ¿Cómo reacciona José cuando debería estar lleno de amargura? ¿Cómo reacciona José cuando se hace una injusticia en su contra? Y alguno dirá, no, pero yo estoy en contra de la injusticia. Mira, te voy a decir cuál es la regla de oro. Vos siempre tenés que estar en contra de la injusticia contra los demás. Cuando la injusticia es contra vos, no tenés derecho al pataleo. Esa es la regla de oro. De hecho, te digo más, el manifestarte, por ejemplo, las manifestaciones que hay en la calle, jamás deberían ser por tus derechos. Siempre deberían ser por los derechos de los demás, nunca por los tuyos. Si vos te manifestás por tus derechos, quiere decir que no entendiste nada. Eso no es cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Raro, ¿no? Esto que estoy diciendo. Va contra los medios, va contra lo que dice el mundo. Acá cualquiera no, o sea, se corta un semáforo, vamos a manifestar por el semáforo, ¿no? Que nos cortaron. No, la gente sale a la calle a manifestarse por sus propios derechos. Y la regla de oro es la justicia siempre, pero siempre para el otro. Yo me tengo que bancar la injusticia como un duque. Y cuando viene la injusticia contra mí, tengo que decir, gracias Señor porque vos sos el justo. Gracias Señor porque yo no tomaré venganza por mí mismo. Yo no me voy a defender. Es Dios el que te va a defender. Porque Dios estaba mirando a José a ver qué hacía. Y esta es la historia de José. La soberanía de Dios, escuchen, es la prueba de que Dios usa gente pecadora para sus propósitos. Y no lo estoy diciendo en el buen sentido, ¿eh? Él usó a la víbora de Dan, usó al burro, usó al que profanó el lecho de su padre, Rubén, usó a Simeón y a Leví, que atacaron ciudades y descarretaron toros, usó a todos ellos contra José. ¿Para qué? Para lograr que José cumpliera con su propósito. Y yo te digo, quizá te hicieron injusticias en este mundo, quizá hay cosas que vinieron contra vos y vos dijiste, son una injusticia y yo me tengo que vengar. Lo que dice esta palabra es que Dios soberano ha dejado que cosas como estas le pasen a José porque estaba probando el corazón de José y viendo si José tenía o no amargura y ver si José estaba o no preparado para hacer lo que tenía que hacer. Con lo cual, ahí llegamos a Génesis 50:20. José está frente a sus hermanos. Y ustedes me dicen, ¿para qué momento estaba preparando Dios a José? Para este momento. Génesis 50, versículo 15. Vamos a empezar de ahí. Génesis 50:15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaron. Escuchen, ¿qué le están diciendo los hermanos a José? Nosotros que leemos la Biblia con entendimiento, ¿qué le están diciendo? Están diciendo una mentira.
Ustedes saben que es una mentira. ¿Por qué saben que es una mentira? Porque nosotros leímos lo que dijo Jacob a sus hijos. Jacob no dijo esto antes de morir. ¿Se entiende? No dijo esto. No dijo perdón. Jacob no mandó a José a perdonar a sus hermanos. Es mentira. ¿Por qué lloró José? Alguno dice, no, José lloró porque estaba emocionado, tenía los hermanitos enfrente. No, José lloró porque le seguían mintiendo. Porque ellos no cambiaron. Porque estos hermanos que estaban frente a él pidiéndole un favor eran los mismos que lo habían metido en un pozo y no habían cambiado nada. Seguían mintiendo como antes. Igual. José lloró mientras hablaban. ¿Por qué lloró José? Y José lloró porque era humano. José lloró porque tenía sentimientos. José lloró porque se dio cuenta que sus hermanos en todo este tiempo no habían cambiado nada. Seguían mintiendo como antes. José lloró porque estaba viviendo un proceso. Ahora, pregunta, ¿dejó José que la amargura se metiera en su corazón? No, porque fíjense lo que dice ahora. Y le respondió, vinieron también sus hermanos, versículo 18, y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y acá se cumple el sueño. ¿El sueño qué era? Que sus hermanos iban a arrodillar delante de él. Acá se cumple el sueño. Alguno dirá, como he escuchado tantos predicadores predicar, no cuentes a nadie tus sueños. Y yo digo, pero ¿cómo no cuentes a nadie tus sueños? Entonces, si José no hubiera contado su sueño, ¿qué hubiera pasado? Nada. Dios no hubiera cumplido su propósito. ¿Habrá sido un error que José contara su sueño? Quizás sí, pero Dios usa los errores para propósitos santos. Quizás tuviste un error, quiero decirte, Dios usa tus errores para propósitos santos. Tranquilo, tranquila. ¿Tuviste un error? Dios lo va a usar. Bien. Entonces les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y algunos han interpretado esto como que José lo que está diciendo es, bueno, yo no puedo juzgarlos, que Dios los juzgue. Pero no está diciendo eso José. José está diciendo otra cosa. ¿Saben qué está diciendo? Está diciendo, si yo me pusiera en el trono de Dios, yo podría en este momento hacerles mal. Pero yo elijo bajarme en este momento del pedestal, elijo bajarme del trono para que Dios suba en el trono y Dios haga lo que tiene que hacer conforme a su propósito en mí. O sea que no me voy a poner yo debería matarlos, es lo que está diciendo. Yo debería matarlos a ustedes en este momento. No les tendría que dar de comer, no tendría que hacer nada porque ustedes me siguen mintiendo. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no me voy a poner en un lugar que obstruya el propósito de Dios. Dios tiene que cumplir el propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Ustedes saben qué pasó. ¿Cuál es el corolario de esta historia? ¿Cuál es el resumen de esta historia? ¿Por qué pasa todo esto? Esto pasa porque Dios sabía que iban a venir años en Israel en que Jacob no iba a tener comida, porque iba a haber una sequía tal que no iba a haber comida. Y Israel hubiera muerto si José no hubiera estado puesto estratégicamente por Dios en Egipto para poder darle de comer a Israel. Ese era el propósito de José. Ahora, ¿cómo lo hizo Dios? Dios no hizo que José fuera a estudiar a Egipto, como alguien se va a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Y que de repente fue una entrevista de trabajo y le dijeran, che, qué bueno que sos, la verdad te vamos a poner como ministro de Economía de Egipto. No lo hizo así, ¿verdad? Lo hizo a través de ¿qué? Tribulación, aflicción, luchas, pruebas, dudas, dificultades, oscuridad, injusticias. Así lo hizo. ¿Cómo lo hace Dios? Dios lo hizo en forma perfecta. Digan conmigo perfecta.
perfecta porque es muy distinto haber ido a estudiar a Egipto y que lo tomen como ministro de Economía de Egipto, pero hubiera sido una persona débil no preparada, que hacerlo pasar por lo más oscuro y fortalecerlo. Así como también no pondrías a correr una maratón a una persona que no ha entrenado. Dios, para poner a una persona en un lugar de poder en serio, primero lo entrena y lo entrena bien y lo saca bueno. O sea, esta persona, José, estuvo entrenado, con lo cual él tenía un foco en su propósito y él sabía que el propósito era mucho mayor a él mismo. Y quiero decirte un secreto sobre el propósito. Tu propósito es mucho mayor que vos. ¿Vos crees que no? ¿Vos crees que tu propósito nació y muere con vos? Y yo te digo, tu propósito es tu legado. Tu propósito es tu legado. Y cuando vos me decís, ¿qué es mi legado? Y el legado es el legado que vos vas a dejar a las futuras generaciones. Tengas hijos o no tengas hijos, lo que estás haciendo es importante para las futuras generaciones. Les voy a contar una cosa que pasó esta semana. La gente de la municipalidad se está metiendo con nosotros ya hace tiempo acá. Y fuimos, estamos con todo el tema de los planos y qué sé yo, y estos tipos lo que quieren en el fondo, ustedes saben lo que es. Plata. Entonces, ¿qué pasó? Estamos con el gestor y el gestor nos pide que como... Resulta que cuando se vendió este edificio se vendió con el piso de acá arriba cerrado como está cerrado, pero parece que en el plan original estaba retirado 3 metros y había una terraza acá arriba. Había como una terraza de 3 metros y después empezaba el edificio. Se ve que en algún momento, o la iglesia que estaba antes que nosotros acá, hace muchos años, o alguien rompió esa pared y construyó y le ganó 3 metros de construcción. Entonces, lo que nos dicen a nosotros es esto. Nos dicen, nosotros en el nuevo plano se los vamos a aprobar, pero sí y solo sí ustedes firman una nota que dice que si la prida en algún momento la ensanchan, ustedes van a entregar esos metros de arriba al valor que les ponga la municipalidad, no al valor de mercado. O sea, básicamente tienen que regalar esos metros. ¿Ah? ¿Saben qué hicimos nosotros? Nos reunimos. ¿Qué es lo más fácil? Eso. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no nos hacen hacer nada ahora. Firmamos un papel. Pero ¿saben lo que hicimos nosotros? Nos pusimos a orar. ¿Y saben lo que yo recibí del Señor? Que no para nosotros, porque nosotros quizás no estemos, pero acá en esta iglesia va a haber gente, y capaz que esto es dentro de 50 años, dentro de 60 años, dentro de 70 años, no sé cuándo harán esto, pero en algún lugar va a haber una nota que nosotros firmamos que dice que nosotros le estamos cediendo a la municipalidad metros al costo que ellos quieran poner. Con lo cual eso puede ser un precedente para que nos hagan retirarnos no los 3 metros de arriba, sino 10 metros para atrás y nos coman la mitad del edificio y no nos paguen. Y eso no va a ser para mí. Probablemente yo ni siquiera exista en ese momento. Pero acá va a haber gente. Y este es el legado que nosotros estamos dejando, con lo cual de ninguna manera lo vamos a hacer. Con lo cual nos hemos negado a firmar eso y lo que vamos a hacer es una obra en el mes de junio, donde vamos a tirar la pared de arriba, vamos a retirar 3 metros para atrás y vamos a hacer carpintería nueva para adelante. Y lo vamos a tener que hacer. María me mira con cara de... Va a haber que hacerlo, hay que hacerlo, porque es el legado que estamos dejando. Es el legado, eso es el legado. Entonces nosotros no estamos pensando en nosotros, porque si yo pienso en nosotros, yo no quiero gastar la plata de la obra. No lo quiero hacer. Es más, no puedo más de gastar plata. Este mes seguimos gastando como si estuviéramos en obra. ¿Por qué? Y porque quedaron cosas sin pagar de cuando se terminó, cosas que hay que terminar, hay que seguir. Pagamos entre el fin del mes pasado y principio de este mes 14 millones de pesos de cosas que quedaron de la obra. Y seguimos pagando. ¿Entienden? Entonces no quiero seguir pagando. Entonces lo más fácil es decir, bueno,
firmemos el coso, papel, bueno, esto va a ser dentro de 70 años, que se arregle el que esté dentro de 70 años, ¿no? Pero no lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque este es nuestro legado y yo no le voy a dejar nada a ninguna persona que esté dentro de 70 años acá que sea un problema. Pues este es nuestro legado. Así que, así es. Y no es un aplauso al Señor, porque nosotros oramos por esto. Dios es fiel, Dios es fiel. Oramos por esto y lo vamos a hacer bien. No vamos a cortar, no vamos a tomar ningún atajo. No vamos a tomar ningún atajo. Así que vamos de nuevo a José. José dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Versículo 20. Escuchen, este es el versículo importante. Dice, acuérdense, Génesis 50, 20. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, y eso es, pero Dios, digan conmigo, pero Dios, lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros a pesar de que son unos mentirosos, y a vuestros hijos a pesar de que me quisieron matar. No lo tomo contra ustedes. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. ¿Por qué es importante esto? Porque esto muestra que cuando nosotros actuamos así, Dios nos bendice y vivimos muchos años. Hay gente que se muere prematuramente. ¿Por qué? Porque corta atajos. Le vienen enfermedades, se muere. ¿Por qué? Muere antes de lo que necesitaría morir. ¿Por qué? Porque se pierde la bendición de Dios. Hay mandamientos que vienen con extensión de días. Por ejemplo, honrar a tu padre y a tu madre. Trae extensión de días sobre la tierra. Hay gente que muere prematuramente porque no honra a sus padres. Hay algunos que están peleadísimos con sus padres. Te doy un consejo, amigate con tus padres. No honras a tus padres, no importa. Eso, o sea, tenés que honrar a tus padres. No importa lo que te hicieron, tenés que honrarlos. Tenés que honrar a tu padre, tenés que honrar a tu madre. Acuérdense de esto, ellos no cambiaron. Ellos no cambiaron. A ver, alguno de ustedes dice, bueno, sí, yo entiendo lo que dice el pastor, lo entiendo, pero no lo voy a hacer. Lo entiendo conceptualmente, pero no lo voy a hacer, porque soy rebelde en mi corazón y no lo voy a hacer. Pero lo que te digo es, Dios nos habla de esto por algo. Y yo sé que hay alguna gente acá que tiene que perdonar a sus padres y los tiene que honrar. Porque lo que viene por eso es amargura. Lo que viene por eso es amargura. Y José llora mientras hablaban. Eso indica que José estaba pasando por un proceso como estás pasando vos por un proceso. Él tiene que perdonar, pero ellos están haciendo lo mismo que hacían antes. Una cosa es perdonarlos si ya murieron. Otra cosa es perdonarlos si cambiaron. Otra cosa es perdonarlos si se mudaron de país. Pero esto es igual que la visión, ¿se acuerdan? Que el sueño. Y ellos todavía le están mintiendo como antes. Y le dicen, tu papá pidió que nos perdone. Y él sabe que es mentira. Sabe que ellos no cambiaron, por eso llora. Pero él dice, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios, más Dios, lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y esto es entender el propósito, entender nuestro propósito. Digan conmigo, entender mi propósito. Yo te pregunto, ¿cuál es tu propósito? Y te digo, tu propósito es mayor a vos mismo. Tu propósito es tu legado. Tu propósito no es para vos, es para otros que vienen después. Tu propósito es para futuras generaciones. Tu propósito es para tus hijos, para tus nietos. Tu propósito, porque vos fuiste la persona que venía el mal
Y si vos hubieras seguido en el mal, hubieran sido todos malditos, pero vos te plantaste contra el mal, lo frenaste y a partir de eso toda tu familia empieza a ser bendecida con el bien. Vos fuiste la persona que se paró y frenó el mal. Y el propósito tuyo es mucho más grande que lo que pueda pasar acá hoy. El propósito tuyo es tu legado para el futuro. Y vos me decís, pero yo no tengo hijos. No importa, no se trata sobre tus hijos naturales. Se trata sobre lo que va a ser tu legado en lo espiritual. La soberanía de Dios trabajó en José para prepararlo para este momento. Él tenía que tener suficiente misericordia, escuchen. Y la misericordia no se gana salvo por humillación. Para tener misericordia hay que ser humillado. Si a vos no te humillaron nunca, es imposible que tengas misericordia. Si vos no las pasaste feas, es imposible que empatices con el que la está pasando fea. Ahora miren esto. Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Ustedes me quisieron hacer mal. Si José se hubiera quedado en esa frase, en esa primera parte de la frase que dice mal contra mí, y hubiera pensado en sus hermanos, Rubén, Simeón, Isaacar, el asno fuerte, Dan, la serpiente, etc., se podía haber quedado encadenado al pasado. Y cuando uno está encadenado al pasado, ¿cómo se da cuenta que está encadenado al pasado? Repite. ¿Qué quiere decir repite? Resiente. Un resentido. Hemos escuchado esa palabra muchas veces, ¿no? Un resentido. ¿Qué quiere decir un resentido? Pensamos es peyorativo, pero un resentido somos muchos de nosotros a veces. ¿Qué quiere decir uno que es resentido? Uno vuelve a sentir. Uno vuelve a sentir lo que sintió originalmente. Resiente. Se resiente. Siente de nuevo lo que le pasó hace tiempo. Se quedó con eso. Vosotros pensasteis mal contra mí. Vosotros pensasteis mal contra mí. Todos los días vuelve a sentir lo mismo. Ellos pensaron mal contra mí. Mirá si serán... ¿no? Hay que matarlos a todos, ¿no? Pensaron mal contra mí, me quisieron hacer mal, ¿no? ¿Y qué podía estar resintiendo José? Podía estar resintiendo cómo lo vendieron como esclavo sin razón, cómo habiéndose portado bien en la casa de Potifar, la mujer lo denunció y tuvo que ir a las cárceles y a las mazmorras. Él era un buen mozo, ¿por qué se lo habían agarrado con él? ¿El qué culpa tenía? Había tratado de ser íntegro, había tratado de huir de la mujer de Potifar y por eso, por haber tratado de no pecar, terminó sufriendo. Si hubiera pecado, hubiera seguido en la casa de Potifar. Sí, pero nunca hubiera sido el número 2 de Egipto. Jamás. Ahora, él no se quedó en la injusticia, no se quedó en cómo fue olvidado ahí. ¿Ustedes se acuerdan que incluso él le dice a uno al cual le interpreta un sueño, le dice, acordate de hablar de mí? El tipo se olvida por 2 años. El tipo se olvida. Lo dejó ahí 2 años más de yapa. Podía haberle hablado 2 años antes. Ahora, en este momento quiero que se vean a ustedes mismos en esta historia. Porque yo creo que todos hemos pasado cosas, todos hemos pasado un montón de tribulación y todos nosotros nos hemos quedado de alguna forma encadenados a aquellos de los cuales culpamos o a los cuales culpamos por nuestras situaciones. Por eso digo encadenados, porque eso son pesos muertos que nosotros arrastramos. Cuando uno resiente, cuando uno está enojado con el pasado y enojado con una persona que te hizo mal, lo que terminás haciendo es llevando un peso que no te permite correr la carrera, como dice Hebreos 12. Por eso dice, despojándonos del peso del pecado que nos asedia, corramos la carrera que nos queda por delante, puestos los ojos en Jesús. Ahora, esos pesos muertos no te dejan. ¿Por qué? Porque nos pasamos tratando de encontrar al culpable.
nos pasamos tratando de hacer que el culpable pague por lo que hizo. Y si no paga porque el mundo lo hace pagar, si no paga porque Dios lo hace pagar, yo lo voy a hacer pagar yo. ¿Y cómo lo voy a hacer pagar yo? Resintiendo. Y pienso de alguna forma que tengo esa capacidad mágica de odiar y al odiar que al otro le pase algo. Pero ¿sabes qué? Cuando vos odias para que al otro le pase algo, ¿sabes lo que está pasando? Vos te estás tomando el veneno y estás esperando que el otro se muera. Pero el otro anda vivito y coleando y Dios no puede hacer nada. ¿Sabés por qué? Porque Dios no se va a meter en ese asunto. ¿Vos querés odiar? Listo, vas a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Odias, dejás de alcanzar la gracia de Dios. Por eso la palabra dice, Hebreos 12, versículo 15, vamos a ponerlo en la pantalla. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, vos estás con amargura, estás dejando de alcanzar la gracia de Dios. Estás odiando a alguien, sea quien sea, te haya hecho lo que te haya hecho, en la época que te lo haya hecho. Capaz que estamos hablando de una cosa que pasó hace 70 años. No sé, una cosa que pasó hace muchos años. ¿Estás odiando a alguien? Estás dejando de alcanzar la gracia de Dios. Hay cosas que te están pasando en tu vida porque vos estás fuera de la gracia de Dios. La gracia de Dios es una burbuja que te cubre y hace que te vaya bien. Vos estás odiando y estás resintiendo, la gracia de Dios ya no está sobre vos. ¿Por qué? Porque Dios no se mete en ese asunto. En el momento en que vos estás odiando, dejaste a Dios de lado. Te pusiste vos en el trono de Dios y Dios te dice, bueno, si vos vas a jugar, querés estar en mi lugar, listo, manejate solo, manejate sola. Esa amargura, dice acá, brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Imagínate que hay gente entre nosotros que tiene este tipo de problemas y que a veces viene y nos dice, yo quiero ministrar a alguien. Ahora yo pregunto, y nosotros muchas veces por ser buena gente dejamos que ministren, ¿no? Yo pregunto, ¿sos vos esta persona? Suponete. ¿Qué estás ministrando? ¿Muerte o vida? Muerte estás ministrando. Si tenés amargura, estás ministrando muerte. Por eso, cuando ponemos el foco en lo que otro nos hizo mal, para odiarlo, para tener rencor contra ellos, el foco en realidad está en nosotros. Y yo te digo, Dios hizo las cuencas de nuestros ojos y puso nuestros ojos para afuera, para que miremos afuera, para que no nos miremos a nosotros mismos. Tus ojos no te miran para adentro, no se dan vuelta. Todo eso de las religiones orientales, de mirate adentro, no, analizate, todo el trabajo de introspección, lo único bueno que tiene es cuando te arrepentís. Pero después vos tenés que estar mirando para afuera siempre. Porque mirar para afuera quiere decir bajarte del pedestal que es el trono de Dios y dejar a Dios en su trono. Dios no quiere que el foco esté en vos, quiere que el foco esté en Él. Porque el foco en vos es lo opuesto a la adoración. El foco en vos es lo opuesto a la adoración. Y esa amargura, te lo vuelvo a repetir, es como tomarte el veneno del odio y esperar que el otro se muera, cuando en realidad te estás muriendo vos, te estás enfermando vos. Por eso, si José se hubiera quedado en Génesis 50:20, en la primera parte, en el A, vosotros pensasteis mal contra mí, se hubiera vuelto amargo y no hubiera llegado a ningún lado. Porque, ¿qué es lo que viene después de esa palabra? Vosotros pensasteis mal. Viene malo, malaria, maligno,
mal logrado, mala muerte, no sé qué palabras con maldad, ¿no? Todo mal. Pero ¿cómo sigue el versículo? ¿Qué es lo que dice José? José dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas, y este más quiere decir, pero Dios lo encaminó a bien. Por eso yo lo que quiero que entiendas es, en tu vida siempre hay un pero Dios. En tu vida siempre va a haber un pero Dios. Esto iba a salir todo mal, me iba a morir, pero Dios apareció en el momento justo. Pero Dios me salvó en el momento justo. Yo iba de mal en peor, pero Dios apareció y cambió mi historia, y cambió mi vida. Decirle que está al lado tuyo, pero Dios. José podría haberse enfocado en su amargura, pero su foco de repente se vuelve, pero Dios. Me pasaron muchas cosas, todo podría haber salido mal, pero Dios lo encaminó a bien. Me podría haber pasado la vida enfocado en lo que me pasa a mí, pero Dios me sacó de mí mismo. Hubiera malogrado mi vida en rencor y amargura, pero Dios vino y me mostró en un día, en un domingo en la mañana, que mi propósito es mucho más grande que lo que me pasa. Que mi legado es muy superior a lo que yo estoy viviendo hoy. Que mi legado es mucho más importante que la forma en cómo me siento. Pero Dios interrumpió lo que el diablo quería hacer para corromper tu propósito. Escúchame, todo lo que te pasó se puede romper con un pero Dios. Todo lo que te pasó en tu vida se puede romper con un pero Dios. No importa lo que sea, porque Dios entra e irrumpe como Cristo el Salvador en los corazones de las personas a cambiar historias y vidas. Vos podrías estar muerto, pero Dios te salvó. Vos podrías estarte yendo al infierno, pero Dios te salvó. Vos podrías estar en una cama de un hospital, pero Dios te sanó. Vos podrías seguir en adicción, pero Dios te sacó. Vos podrías seguir en dolor, pero Dios te sanó. Vos podrías seguir en amargura y tomándote el veneno, pero Dios te desintoxicó. ¿Y qué si toda tu vida ha tenido un propósito y vos todavía no lo descubriste? Porque el diablo te hizo enfocar en lo que te pasó. ¿Y qué si quizá has estado mirando tu vida como un juicio de valor sobre vos, en lugar de estar mirando tu vida como un aprendizaje? Hay una gran diferencia. Tu vida y lo que te pasa no es un juicio de valor sobre vos, es un aprendizaje. Decía que está al lado tuyo, mi vida es un aprendizaje. Y quiero seguir aprendiendo. Y quiero seguir aprendiendo. Y quiero seguir aprendiendo. Por eso un pero Dios rompe una cadena de opresión. El poder para romper eso está en el foco. Ustedes saben el poder del foco. ¿Cuál es, no? Ustedes saben cómo se corta. Una vez fui en Alabama, tenemos un amigo que tiene una fábrica de cosas para la NASA y cortan ahí hierro. Ustedes lo conocen, se llama Sy Mudian, vino acá. Bueno, él tiene una fábrica donde hacen de toda cantidad de cosas, pero una de las cosas que hacen es cortar caños de acero para extracción de petróleo. ¿Y saben cómo los cortan? Con láser. Un rayo láser. Pasa así y corta el caño de acero. Y yo lo vi eso. Y le digo, ¿cómo puede ser que un rayo láser pase por una cosa de acero y corte, no? Y me dice, lo que pasa es que el foco que tiene un rayo láser es tan fuerte que rompe cualquier cosa. Entonces cuando te hablo de foco, te hablo de que
Cuando vos estás enfocado en vos mismo y en lo que te pasó, perdés el foco en tu propósito. Y al perder tu foco en tu propósito, tu vida se vuelve débil. Tu vida se vuelve poco significativa. El foco en lo que te pasó es malo, porque siempre hay un pero Dios al cual vos podés recurrir. Escúchame, Dios no usa gente perfecta, Dios usa gente rota. Dios usa gente rota, escúchenme. Dios no usa a los perfectos, Dios no usa a los que no les falta nada. ¿Viste esa gente que vos decís, va por la calle y decís, este tipo es tan bueno, le va tan bien, lo único que le falta es ser cristiano, ¿no? Y justamente por eso no va a ser cristiano. Porque ya tiene todo lo que necesita, no necesita a Dios. Un cristiano, por definición, es alguien que necesita a Cristo. Alguien que tiene necesidad de Cristo. Si no tenés necesidad de nada, en este mundo vivirás como el rico, ¿se acuerdan del rico y Lázaro? Pero cuando veas a Abraham, ¿no? Vas a estar vos golpeando la puerta porque no necesitabas nada, pero necesitabas todo y no te diste cuenta. Agradezcamos que Dios, al habernos hecho en este mundo estudiar y pasar por exámenes difíciles para levantarnos en nuestro nivel espiritual, nos ha hecho pasar oscuridad, porque si no, nunca nos hubiéramos dado cuenta que necesitamos a Dios. ¿Cómo te vas a dar cuenta que necesitas a Dios si no te pasa nada? Por eso estás roto. Por eso estás rota. Pero te voy a decir algo, el que estés rota o roto te habilita a encajar. Por eso encajás, porque estás roto. Por eso sos parte del cuerpo de Cristo, porque si no hubiera una quebradura, no hubiera podido haber un enganche, ¿no? Por eso sos parte del cuerpo, porque si no estás roto, no entrás. Es necesario romper para injertar. Por eso no lo tomes como una maldición, ha sido una bendición. Ellos te hicieron mal, merecían justicia, nadie les dio justicia, pero Dios lo encaminó a bien. Si vos no hubieras tenido ese problema que tuviste con tu papá, si vos no hubieras tenido ese problema que tuviste con tal persona que te reventó, si no hubieras tenido tal problema con tal persona que te robó, nunca hubieras entendido que necesitabas a Dios y hoy no estarías gozando de la mayor bendición que existe, que es Dios mismo. Y el Espíritu del Señor hoy está sobre vos para cambiarte la perspectiva y para romper la cadena de opresión. Rebe, ¿querés subir a cantar El Señor está en este lugar? Mi novio me dejó, mi novia me dejó, mis padres me dejaron, pero Dios, que tiene a alguien más para mí, ¿no? Me hirieron, me reventaron, ¿no? Pero Dios, que utiliza todo lo malo para bien, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. ¿Conforme a qué? Al propósito. O sea, las cosas no te ayudan a bien solo, te ayudan a bien para que cumplas con tu propósito. Por eso jamás pierdas la vista de tu propósito. Porque hay mucha cosa contra vos, pero Dios va a cambiar todo para bien. Hay mucha cosa que te ha pasado, pero Dios la encaminará bien. Ellos pensaron hacer mal contra vos, pero Dios lo va a transformar en bueno. ¿Has estado amargado? ¿Has estado amargada? Ojo, porque eso se transmite, contamina a muchos. Hoy es el día de dejar la amargura. El Señor está en este lugar porque quiere cambiar tu historia hoy. Porque quiere que digas, pero hoy, pero Dios hoy me cambia. Pasé amargura, pasé resentimiento, volví a resentir. Quizá ni me di cuenta, pero siempre estuve con esa visión amarga en mi corazón. Pero Dios hoy me está cambiando como a José y me va a poner en lo más alto.